La historia milenaria de la menorá, el candelabro de 7 brazos, que es uno de los símbolos más antiguos del judaísmo, recibe un homenaje en Roma en una exposición inaugurada el pasado lunes, fruto de la primera colaboración entre los museos vaticanos y el Museo Judío de Roma. La muestra Menorá, culto, historia, mito, se puede ver hasta el 23 de julio en Roma y cuenta con casi 130 obras. El público que se acerque a contemplarla podrá conocer la historia y el misterio que rodean a este objeto a través de 2 itinerarios, uno dispuesto en el brazo de Carlomagno de los museos vaticanos y un segundo en el Museo de la Comunidad Judía en la capital italiana. Quien acceda a la exhibición evidentemente no podrá ver la menorá original, porque aquel objeto sagrado está en la actualidad desaparecido, pero sí que se pueden observar pinturas, esculturas y otros objetos que han inmortalizado a lo largo de los siglos esta pieza y que son custodiados en diversos museos de todo el mundo. Así, por ejemplo, del Palacio de Liria de Madrid procede una Biblia judía en castellano, mientras que de la National Gallery de Londres se expone el óleo del siglo XVI, The Purification of the Temple, de Marcello Venusti, y del Museo Judío de Nueva York, el óleo de Ruby's Blessing del siglo XIX, de Moritz Daniel Oppenheim. Es una ocasión única para sumergirse en la historia de este enigmático objeto en oro macizo cuyo diseño fue revelado por Dios a Moisés, según el libro del Éxodo. El objeto iba a ser colocado en el primer templo de Jerusalén, que quedó destruido bajo las órdenes del rey de Babilonia, Nabucodonosor II, en el año 586 a.C. En el 70 después de Cristo, las tropas del emperador Tito sitiaron y conquistaron la ciudad de Jerusalén y saquearon el segundo templo de esa ciudad, robando diversos objetos de valor, entre ellos esta menorá que después portaron a Roma. Aquel episodio aún hoy es lamentado de forma anual por los judíos durante su festividad Tisha B'Av, y en Roma fue esculpido en relieve en el Arco de Tito, construido poco después de la muerte del emperador, que se encuentra en los foros imperiales. El relieve del que los museos vaticanos exponen ahora una reproducción representa a los soldados romanos llevándose la menorá. Aquel tesoro se perdió en Roma en el siglo V, concretamente en el 455, cuando los vándalos dirigidos por Gensérico atacaron la ciudad eterna. La lámpara pudo ser trasladada entonces hasta Cartago, pero no se sabe con seguridad. Tanto es así que han sido numerosas las leyendas que han tratado de explicar su destino. Algunas apuntan a que se mantiene oculto en el Vaticano y otras sugieren que desapareció bajo las aguas del río Tíber durante el asalto o que fue llevada de vuelta a Jerusalén. Como dice el curador de la muestra, este recorrido se divide en 3 secciones. La primera ayuda a entender cómo era originalmente este objeto cuando aún existía el Templo de Jerusalén y el ambiente que lo rodeaba. Se pasa luego a una sección donde se ve cómo la menorá llega de ser un objeto que se identifica con el Templo de Jerusalén a ser un símbolo que se difunde universalmente y se identifica con la historia del pueblo de Israel. In modo universale. È da Roma che la menorá, da oggetto identitario dello spirito della religione ebraica, diventa oggetto identitario anche del popolo di Israele. È un percorso espositivo che necessariamente implica la doppia visita al braccio di Carlomagno. La muestra se realiza en el Museo Judío de Roma y en la Plaza de San Pedro, en el llamado brazo de Carlomagno, realizándose un diálogo dividido nada más por un río. Para los judíos, atravesar el río para hacer esta exposición es un gran evento. Muchos creen que la menorá está sepultada en el fondo del Tíber. ¿Quién sabe si atravesando el río de un museo al otro se podría encontrar la menorá? Desde el Vaticano, Patricia Inestrosa, abriendo brecha y Noticias, Canal 10.